archivo de PowerPoint que teníamos abierto, como para ver un poquito qué es R. Vamos a seguir a partir de ahí. Ahí fíjense que les compartí en la carpeta de día 1, puse la conformación de los grupos, así ya usan ese número de grupo para juntarse y para hacer los trabajos. Ok. Vamos a trabajar todos estos análisis siempre con R y RStudio. Hay que colectar los datos con ese diseño para responder las preguntas que hagamos, ¿sí? O sea, derivar un diseño específico de la hipótesis o de las hipótesis que vayamos a poner a prueba. Elegimos cuál es la variable respuesta más adecuada y qué propiedades tiene. Y en base a todo eso definimos cuáles son las respuestas que tenemos y cómo vamos a confeccionar nuestros modelos explicatorios para llevar adelante ese análisis, ¿sí? Entonces, ahí definimos el marco por el cual queremos hacer la inferencia, si por prueba hipótesis o por teoría de información, y elegimos la metodología analítica que sea más adecuada, ¿sí? O sea, recuerden eso, siempre hagan, dentro de lo posible, hagan el análisis más simple que tengan a la mano. Si un análisis simple les permite responder exactamente lo mismo un análisis complejo, no es necesario complejizar la metodología, siempre vayan a lo más simple. ¿Por qué recurrimos a un GLM? Porque algo más simple no nos puede dar la respuesta, ¿sí? Pero no es que compulsivamente, ya directamente, traten de hacer el análisis más difícil que tengan a mano. Ok, entonces, recuerden, el GLM es el modelo en sí. Ahora, ¿cómo hago la inferencia? Tenemos dos grandes enfoques, o trabajar con prueba de hipótesis o con teoría de información. Si trabajamos con prueba de hipótesis es el escenario conocido donde trabajamos en base a p-valores y vamos comparando entre modelos que solo difieren en una característica y así a lo largo de todo el modelo que van difiriendo en esas características podemos evaluar la importancia de cada una de esas variables que vamos evaluando o hipótesis, ¿sí? Si trabajamos por teoría de información es diferente porque tengo que definir a priori cuáles son los modelos que a mí me interesan, ¿sí? Entonces, como que el enfoque es bien diferente. Entonces, si estuviésemos por prueba de hipótesis, ¿qué es lo que vamos a hacer siempre? Siempre la misma metodología. Hacemos comparaciones que son necesariamente anidadas, ¿sí? Comparamos un modelo más complejo versus un modelo que es una versión más simple de ese modelo. Entonces, si yo comparo entre esos dos modelos en lo que difieren, puedo decir cuál es la importancia de eso en lo que difieren, ¿sí? Ejemplo, tengo un modelo con una variable A y una B. Lo comparo con el modelo que tiene a la variable A. La comparación entre esos dos modelos necesariamente me está diciendo cuánto explica B. Entonces, si ese valor de esa comparación es significativo, me dice B está afectando, no lo puedes eliminar. Si esa comparación es no significativa, me dice B no tiene ningún efecto, podrías eliminarlo del modelo. Entonces, puedo utilizar esa lógica para trabajar con modelos más complejos e ir simplificando el modelo desde el más complejo al más simple, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la metodología de trabajo? Primero ajusto mi modelo global, ¿sí? Y evalúo si es apto, ¿sí? Si el modelo no viola los supuestos. Entonces, ¿eso cómo lo evalúo? Si puedo, con los gráficos de diagnósticos y con la sobredispersión. Van a ver que con el tema de determinados modelos es mucho más complejo derivar esta información, ¿sí? Si es necesario, considero ajustar los errores estándar. ¿Por qué? Porque asumo una sobredispersión de 1, ¿sí? Una determinada relación entre media y varianza, que si no se cumple, esa sobredispersión es mayor a 1. Entonces, si ese es el caso, tengo que corregir sobredispersión, ¿sí? Ok, una vez que hago todo eso y veo el modelo es válido. Si el modelo es válido, ahí comienzo a simplificarlo, de lo más complejo a lo más simple, ¿sí? Siempre en orden decreciente, de complejidad y de p-valor.
Si tengo un modelo con una interacción triple, supónganse que tengo un modelo con 3 variables, y tengo ese modelo con los 3 efectos principales, las 3 interacciones dobles y la interacción triple. Lo primero que tengo que evaluar en ese modelo sí o sí es la interacción triple. ¿Sí? Después de eso, si puedo eliminar la interacción triple, ¿qué evalúo? No puedo evaluar todavía las variables en sí, tengo que evaluar las interacciones dobles. ¿Y cuál elimino? No lo sé. Entonces, evalúo el modelo con y sin cada una de esas 3 interacciones dobles y elimino la que tenga el mayor p-valor. ¿Sí? Y así voy simplificando. ¿Dónde termina el análisis? Donde todo lo que quiero poner a prueba y eliminar es significativo. Entonces, donde todo es significativo, no puedo eliminar ningún parámetro. ¿Sí? Y ahí termina mi análisis. Entonces, recuerden que esto siempre lo tengo que hacer con un protocolo de lo más complejo a lo más simple. Y siempre utilizando un estadístico determinado. Cada distribución de errores tiene un estadístico para trabajar. Si trabajo con distribución normal o gamma, ¿sí? F de Fisher. Si trabajo con una distribución que es Poisson o binomial, un estadístico de chi cuadrado, que puede ser el estadístico de test cociente de verosimilitud, el likelihood ratio test que van a ver, ¿sí? O un estadístico de chi cuadrado o de Wald, pero se distribuyen como chi cuadrado. Salvo que tenga sobredispersión. Entonces, si corresponde y tengo sobredispersión, vuelvo a pasar un estadístico de F de Fisher. ¿Sí? Ok, eso por prueba de hipótesis. ¿Qué pasa si me baso en el marco de teoría de información? Es similar, pero desde el punto de vista que puedo sacar conclusiones y puedo hacer inferencia. Pero es totalmente diferente en la forma de confeccionar la pregunta. Entonces, yo lo que quiero tener es, en base a un principio de parsimonia y un criterio de información, cuál es el set de modelos que mejor explica mis datos. ¿Sí? Entonces, lo que tengo es un diferente armado de modelos y diferentes modelos que tienen diferente plausibilidad, y yo quiero evaluar cuál de esos es más apto para responder mi pregunta. ¿Sí? Entonces deja de ser un enfoque univariado de hipótesis que pongo a prueba y tengo diferentes modelos que estoy poniendo a prueba, tengo diferentes explicaciones de la realidad. Entonces, necesariamente la mejor explicación de la realidad va a estar dada por mi modelo más complejo. ¿Sí? Eso es así. El mayor R cuadrado va a estar dado por el modelo que tiene más variables. Si yo tengo un modelo, una versión particular de ese modelo en la que saco variables, siempre va a explicar menos, nunca va a explicar más. Pero ese modelo puede incorporar parámetros o variables que sean no relevantes, que sean no significativas. ¿Sí? Entonces no es necesario incluirlas en mi modelo y de hecho me van a traer problemas. ¿Por qué? Porque cada una de esas variables tiene un error asociado, tiene un error estándar asociado. Entonces yo lo que voy a hacer en mi predicción es propagar esos errores. Entonces, ¿dónde va a estar el escenario ideal? En un modelo compuesto por una determinada cantidad de parámetros, ¿sí? Que no sea ni la máxima ni el modelo más simple. En el modelo máximo voy a tener la mayor explicación de mi fenómeno, el mayor R cuadrado, ¿sí? Pero voy a tener mucha incerteza porque cada parámetro va a tener su error estándar asociado. En cambio, en el modelo que es un poco más, en modelos que son más simples, voy a tener una explicación no tan buena con menos incerteza. Bueno, me voy al otro extremo, tomo un modelo extremadamente simple donde no tengo errores estándar y no me equivoco. Entonces podría tener ese extremo que es el modelo nulo, ninguna variable predictora. Entonces ese modelo no explica nada de mi variabilidad, no es útil. Sí, entonces la explicación va a estar en el medio, la utilidad de mis modelos va a estar en el medio. ¿Sí? En base a eso se basa teoría de información y los criterios de información. Entonces, ¿con qué criterios de información puedo trabajar? El que se les ocurra. Uno de los más conocidos es el criterio de información de Akaike. ¿Sí? Ese criterio de información, ¿cómo se construye? Es menos 2 veces el logaritmo de la verosimilitud más 2 veces el número de parámetros. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiero? Ese término de 2 veces el logaritmo de la verosimilitud me está 2 veces el logaritmo de la verosimilitud. Esto es lo mismo que calcular devianza. ¿Sí?
Si yo calculo de Bianza, lo que quiero es que este valor sea el menor valor posible. Entonces, acá hay que cuanto menor sea el valor, mejor es mi modelo. Pero esto va a tener otro término que es 2 veces el número de parámetros. Entonces, si yo aumento el número de variables, este término va a bajar, porque mi modelo va a explicar más. Voy a tener menos discrepancia. En la que va a bajar. Pero si le incorporé más variables, esto aumenta el número de parámetros, porque es más 2 por el número de parámetros. Entonces, este término sube. Si yo tengo un modelo muy, muy simple, este va a ser un valor alto y este un valor bajo. Si yo tengo mi modelo global, este va a ser un valor bajo y este un valor alto. Ahora, si yo tengo un modelo que es apto y está en el medio, va a explicar bastante con pocos parámetros, esto va a ser bajo y esto va a ser bajo. Entonces, eso es lo que selecciona la Calque. Una buena explicación con economía de parámetros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es una buena utilidad del criterio de información de Calque? Comparar diferentes modelos que no necesariamente están anidados. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tengo modelos que son bien diferentes, ¿sí? Y estos modelos que son súper bien diferentes, todos me están explicando a una determinada variable de respuesta. Supónganse, en este caso son curvas de acumulación de especies. ¿Sí? Estas curvas de acumulación de especies van a ser curvas que se van ralentizando con el tiempo a medida que aumenta el número de especies. Y cada una de estas incorpora diferentes números de parámetros. Fíjense que acá tengo varios modelos con el mismo número de parámetros, pero no son una versión particular uno de otro. ¿Sí? Como que son diferentes modelos. Entonces, fíjense que acá tienen modelos un poco más complejos, ¿sí? Con más parámetros que los que tengo acá. Entonces, lo que quiero comparar yo es cuál es el que tiene la mayor explicación con la mayor economía de parámetros. Y esto por prueba hipótesis no lo podría hacer, porque prueba hipótesis requiere que las comparaciones sean anidadas, que un modelo sea una versión más simple del otro. Acá eso no se da, son modelos diferentes. Entonces, sí o sí tendría que recurrir a prueba hipótesis, a teoría de información. Entonces, podría plantear mis modelos, ordenarlos por un criterio de Akaike, los ordeno por su delta de Akaike, que es la diferencia con el menor modelo, ¿sí? Entonces, fíjense, mi mejor modelo acá tiene un delta de 214,9. El que le sigue un delta de 216,8. Entonces, ¿esta diferencia de cuánto es? Le resto este Akaike al mejor modelo y lo pongo acá. Eso es mi delta. Entonces, necesariamente el delta de mi mejor modelo va a ser 0 y el del resto de las variables, ¿sí? Cuanto mayor sea, más se separa de mi mejor modelo. Cuanto más se separa de mi mejor modelo, peor es el valor predictivo que tiene. Otra forma de estimar esto es a través del W, es el peso del modelo. ¿Sí? El W se saca solo con el delta. Cuanto mejor sea mi modelo, mayor es el W que tiene. Cuanto más se separa mi modelo, menor es el W. ¿Y qué ventaja tiene trabajar con el W? Que la sumatoria de todos los W es 1. ¿Sí? Entonces es otra forma de articularlo. Ordeno mi modelo, me quedo con el mejor si corresponde, y derivo los estimadores que tiene con su error estándar y su intervalo de confianza. Entonces con eso saco mi conclusión. ¿Sí? Eso es la teoría de información. Recuerden, traten de no mezclar prueba hipótesis con teoría de información porque corresponden a paradigmas diferentes. No es que no hay que mezclarlos directamente, pero sí no dupliquen el análisis. ¿Sí? La idea no es hacer el mismo análisis por un enfoque o con otro, sino es hacer un análisis completamente por un enfoque y, si es necesario, utilizar al otro enfoque para complementarlo. Hay veces que para elegir funciones de varianza se utiliza criterios de información y todo el resto se hace por prueba hipótesis. O se hace todo por teoría de información y se complementa la explicación y la comparación entre parámetros a través de contrastes de prueba hipótesis. ¿Sí? Se pueden complementar, pero traten de no duplicar información. ¿Sí? Como vienen de preguntas y de marcos que son diferentes. Entonces, como que tienen que tener mucho, mucho cuidado cuando complementan esa información de los dos enfoques. Ok, entonces, para teoría de información, ¿cuáles serían los pasos? Lo primero, y que es lo más difícil, tienen que definir a priori cuáles son sus modelos explicativos. ¿Sí? Entonces, para sus modelos,
lo que tienen que hacer es definir en base a sus hipótesis cuáles son las explicaciones del fenómeno que ustedes tienen. Entonces no es hacer todas las comparaciones posibles, ¿sí? No es tengo 5 variables, las pongo todas juntas en todas sus versiones, con todas las interacciones, no. Para eso no sirve teoría de información. Usted tiene que pensar cuidadosamente y redactar cuáles son los modelos que a ustedes les interesa poner a prueba, ¿sí? Entonces, en base a esa información, ustedes confeccionan su modelo, los ponen a prueba. Recuerden que el set de modelos, el set de datos tiene que ser completo, no pueden tener celdas vacías, porque eso lo que haría sería estimar diferentes verosimilitudes, como estimar diferentes modelos con diferentes números de casos, y eso no puede ser así. Siempre tiene que ser, todos los modelos tienen que ser comparados con el mismo set de datos, con los mismos casos, ¿sí? Entonces eso es un requerimiento. Entonces ajustan el modelo global, se fijan que sea válido. Si es válido, después ajustan todos los modelos que a ustedes les interesa, que sean versiones particulares de ese, y calculan los delta de Akaike, ¿sí? Y calculan los W sub I de su modelo. Si el mejor modelo claramente se separa del resto, cuyo W sub I, ¿sí? El mejor modelo siempre va a tener un delta de 0. Perfecto. Ahora, ¿cuál es su W sub I? Si el W sub I, el peso del modelo, el peso de la evidencia de ese modelo es grande, mayor a 0,6, 0,7, pueden concluir sobre su mejor modelo y ahí está bien. Si eso no es así, pueden considerar que tienen que concluir sobre más de un modelo, ¿sí? Entonces ahí es donde pueden o trabajar con inferencia de múltiples modelos o tomar alguna forma de concluir sobre más de un modelo, sobre los que tengan mayor cantidad de evidencia. Recuerden que también tienen una restricción de si tienen interacciones presentes no pueden utilizar inferencia de múltiples modelos. Entonces, dependiendo de cuál sea su pregunta, su enfoque, es cómo tienen que tomar los datos y cómo tienen que analizarlos. Eso, ténganlo en cuenta, siempre es, ok, una cosa es cuando ya tienen los datos tomados, pero a partir de ahora, sepan que tienen estas dos posibilidades de trabajar con teoría de información o con prueba de hipótesis, y en base a lo que ustedes se propongan hacer es el enfoque que más les conviene. ¿Sí? Ok. Esto fue como un súper repasito de lo que es prueba de hipótesis y teoría de información. Y cómo fijamos esto, de qué forma, trabajando con el script. Entonces, vayan a la carpeta día 1, ¿sí? Y en la carpeta día 1, abran este archivo que tenemos, el que se llama GLMM binomial y Poisson, 26 del 7. Es un archivo extensión .r. Como que abran ese archivo extensión .r. Para quienes se sumaron hoy al curso, fíjense que vamos a trabajar con R y RStudio. Acá hacemos un repasito breve de qué implica ese. Es lo que se quiere hacer puntualmente acá, es modelar la razón de sexos de las nidadas del cormorán imperial en función de diferentes variables predictoras, ¿sí? ¿Qué es la razón de sexos? Es la proporción de machos de la nidada, ¿sí? Por convención, se modela como la cantidad de machos del total de los huevos o de las crías que estén generando en ese evento reproductivo las aves, ¿sí? Para aves se considera así. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos modelando en este caso? Es una probabilidad, porque directamente si tenemos 3 huevos,
2 son machos, 1 es hembra, si tenemos 2 huevos, ¿sí? Entonces, de esa forma, lo que queremos hacer es modelar esa proporción de sexos, esa razón de sexos, ¿sí? La cantidad de crías de determinado sexo que hay en un evento reproductivo y las que son de otro sexo, ¿sí? ¿Por qué es interesante eso en este caso? Porque el cormorán imperial es una ave marina dimórfica en tamaño, ¿sí? Y los machos son más grandes que las hembras. Entonces, como ese dimorfismo surge durante el periodo de inversión parental, uno esperaría que no sea lo mismo criar nidadas que estén compuestas por diferentes sexos o que difieran en la cantidad de un sexo respecto a otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sería lo mismo, por ejemplo, estas aves en general ponen 3 huevos, ¿sí? Entonces no sería lo mismo tener 3 huevos que sean machos, que tienen un mayor requerimiento energético que las hembras, a tener 3 hembras, ¿sí? Ni desde el punto de vista de la competencia entre los pichones dentro del nido, ni para los padres que tienen que alimentar esos pichones, ¿sí? Entonces, eso es lo que quisiésemos modelar, la proporción de sexos de las nidadas. Entonces, uno lo podría ver como una probabilidad, es como la probabilidad de ser macho o hembra de un huevo, y eso en un número de ensayos, que podría ser el número de pichones que hay en el nido, ¿sí? Entonces, directamente uno lo podría pensar como una probabilidad, esto como una binomial. Entonces, en el primer caso, ¿qué tendríamos? Que de nom-tot es la cantidad de huevos que hay en el nido, ¿sí? La cantidad de pichones. Y de esos 3 pichones, 2 son machos, ¿sí? En el primer caso. Entonces, eso necesariamente en este caso me está diciendo, mirá que tenés, en ese nido hay 2 machos y hay una hembra, ¿sí? En el segundo caso, lo mismo. En el tercer caso, fíjense que hay 3 pichones y los 3 son machos, ¿sí? En el cuarto caso, hay de los 3 pichones, 1 es macho. Fíjense que acá para simplificar es como que lo que está son todos nidos con 3 pichones, ¿sí? Que es de nom-tot. Ok, eso vendría a representar mi variable respuesta, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son mis variables predictoras? Mis variables predictoras son año, ¿sí? El año en que reprodujo, si es 2004, 2005, 2006, el año que sea, ¿sí? En el que se dio esa reproducción. DJSTD, ¿sí? ¿Qué es DJSTD? Es la fecha de reproducción en el año, ¿sí? Es el día juliano estandarizado, de ahí viene DJSTD. ¿Y cómo se realiza esa estandarización? Tomo como día 1 de la reproducción el primer huevo que se coloca ese año o el primer pichón que nace ese año, eso es el día 1. Y así cada día va aumentando un valor de 1, ¿sí? Pero eso es un número, es difícil de analizar. Entonces, ¿qué hago con eso? Primero, centrarlo. ¿Y cómo lo centro? Le resto la mediana del día juliano. Entonces, me fijo cuál es la mediana del año que corresponde y le resto ese valor. Entonces, por ejemplo, supónganse que un individuo que puso sus huevos en el primer día de la temporada, el día va a ser 1. Supónganse que la mediana, el promedio, donde está el pico de puesta de huevos de toda esa población, está en el día 14. Entonces hago 1 menos 14. Entonces ahí ya lo estoy centrando, toda esa variable en 0. Por ejemplo, en ese caso, ese nido, el valor que va a tener de día juliano sería menos 13, porque es 1 menos 14. Si hubiese un nido en donde esa hembra empezó a colocar sus huevos en el día 14, es 14 menos 14, 0. Esa hembra está reproduciendo en el pico de reproducción de la población. Su día juliano sería 0. Alguien que reproduce temprano tendría un valor de menos 14, menos 13, perdón. Alguien que reproduce tardíamente tendría un valor positivo. Ok, hasta ahí buenísimo, pero hay diferentes años que pueden tener diferente longitud la temporada reproductiva. Entonces, ¿qué hago? Lo estandarizo. Lo divido por su desvío estándar. Entonces, no solo al día juliano le resto su mediana, sino lo divido por el desvío estándar del año. Entonces ahí no solo me van a quedar centrados en 0 los años, sino también con la misma dispersión. Entonces un valor de 0 quiere decir que esa hembra en ese año reprodujo en el pico de la población. Un valor negativo quiere decir que reprodujo temprano y un valor positivo quiere decir que reprodujo tarde. Pero más allá de eso me va a aparecer todo con la misma dispersión.
¿sí? Cuanto más negativo sea el valor, más temprano reprodujo. Cuanto más tarde reprodujo, más positivo va a ser el valor. Eso es día juliano, de JSTD. Entonces, ¿cuáles son mis variables predictoras? Año, de JSTD, y otra variable de análisis es PCA hembra. ¿Qué es PCA hembra? Es el score del primer eje, ¿sí? De un análisis de componentes principales, donde lo que tengo es, por definición, como es el eje de un PCA, de un análisis de componentes principales, va a estar centrado en 0 y con distribución normal, ¿sí? Entonces, un valor de 0 me indica que es una hembra que tiene un tamaño típico de la población. No es ni grande ni es la hembra promedio. Un valor positivo me indica que es una hembra de tamaño de cuerpo grande y un valor negativo me indica que es una hembra de tamaño de cuerpo pequeñito. ¿Sí? Supónganse que esas son nuestras 3 variables de interés. Año, DJSTD y PCA hembra. Esos son nuestros 3 efectos fijos. ¿Sí? Y ahora fíjense que hay otras columnas. Hay una de esas que es FNUM. ¿Sí? ¿Y qué es FNUM? FNUM es el nombre de la hembra, es el número de anillo que tiene esa hembra. ¿Sí? Las hembras, las madres que reproducen en esta población, están identificadas con un anillo, con una marca. ¿Sí? Entonces, ese número pertenece solo a esa hembra y no a otra. Es como el nombre de la hembra. ¿Sí? Entonces, a partir de conocer la identidad de cada esa hembra, yo, si trabajo en el mismo lugar, año tras año, a esa hembra probablemente la pueda ver reproducir. Entonces, fíjense, el primer caso, ¿a quién corresponde? A la hembra que se llama 134. El segundo caso, la hembra se llama 101, y así. Si se fijan más abajo, en el caso 54, nuevamente tienen a la hembra 134. O sea, el caso que tengo, el primer caso es la hembra 134 que reprodujo en el año 2004. Y ese año puso 3 huevos, de los cuales 2 eran machos. ¿Sí? Ahora, esa misma hembra, en el año 2005 también la veo. Y ese año puso nuevamente 3 huevos y 1 era macho. ¿Sí? Entonces fíjense que estos datos no son independientes. ¿Por qué? Porque es la misma hembra. Entonces, si yo asumiese esto, que es un modelo lineal generalizado clásico, sería con distribución de errores binomial, perfecto. Pero en ese caso, cada dato, cada nido, es un nido independiente de otro. En este caso, esos 2 nidos, ¿sí? Son súper dependientes. ¿Por qué? Porque vienen de la misma hembra. ¿Sí? Entonces, ya no puedo asumir que esos datos no están correlacionados. ¿Por qué? Porque vienen del mismo originante. Entonces, esto es un efecto aleatorio. ¿Sí? La identidad de la hembra es un efecto aleatorio. FNUM es un efecto aleatorio. Entonces, al tener efectos fijos y aleatorios, paso a tener un modelo mixto. Entonces, ¿qué sería esto? ¿Cómo se debería analizar? Como un modelo lineal generalizado mixto. Un GLMM. Fíjense, por ejemplo, la hembra 48 está en el caso 3. Luego está en el caso 37. Luego está en el caso 89, en el año 2008. ¿Sí? Y así tengo diferentes hembras a lo largo de los años. ¿Y esto qué podría ser? Esto tal vez podría ser mi pregunta en sí, si yo quiero estimar la variabilidad entre hembras a lo largo de los años. ¿Sí? O tal vez es consecuencia de mi muestreo. Si yo voy a trabajar y los bichos vuelven a estar año tras año, bueno, si yo quisiese que fuese todo independiente, elegiría directamente otro nido. Pero ya tendría que utilizar un nuevo individuo, un nuevo organismo que no sea este. Entonces, año a año es como que voy ya excluyendo individuos a los que traté o a los que analicé. Entonces, fíjense cómo esto
está estrictamente derivado de cuál es su diseño experimental. ¿Sí? Esto es lo que vamos a querer analizar. ¿Cuál es la proporción de sexos en función de estas tres variables predictoras? ¿Sí? En un set de datos donde no tengo independencia de los datos, sino que hay hembras que se repiten a lo largo de los años. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Un modelo lineal generalizado con distribución de errores binomial. ¿Por qué? Porque es una probabilidad. Ok. Pero aparte es mixto. ¿Y qué es lo que me genera la falta de independencia? La identidad de la hembra. ¿Por qué? Porque las repito en diferentes muestras. ¿Sí? Ok, carguemos los datos. Año le decimos que sea un factor. ¿Cuántos niveles tiene? 4. Es un factor de 4 niveles. 2004, 2005, 2006, 2008. Día juliano que sea una variable continua, por eso le ponemos numérica. Machos que sea una variable discreta, por eso le ponemos integer, ¿sí? Un número entero. Denomtot también que sea una variable discreta, que lo que quiere decir es la cantidad de pichones que yo sexo. ¿Sí? Pecia hembra es un indicador del tamaño corporal que también va a ser una variable continua. ¿Sí? Y grupo no la vamos a usar, pero es el nombre del nido. Así como hay un nombre de hembra, grupo representa el nombre del nido. ¿Sí? Es lo que tienen en común todos esos pichones que provienen de ese origen. ¿Sí? Y finalmente, fnum, que es el nombre de la hembra, lo ponemos como un factor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada número de esos es un nivel de un factor, es el nombre de la hembra. Año a año, todos esos datos corresponden a esa misma hembra. ¿Sí? Entonces, al trabajar con una distribución de errores binomial, ¿qué era lo que tenía que hacer? Definir a cómo se conforma mi variable respuesta. Entonces, como está dado como número de éxitos y número de fracasos para el R, lo que hay que decir es cuánto es lo que yo cuento y cuánto es lo que no cuento. No cuánto es lo que yo cuento y cuánto es el total, el denominador. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que habría que poner es, en función de cómo se configure la variable, es decir, qué es lo que considero que sucedió y qué considero que no sucedió. En este caso, como se cuenta como razón de sexos y se cuenta como proporción de machos, se pone la cantidad de machos y después la cantidad de hembras, lo que sucedió y lo que no sucedió. Entonces, en la línea 29 genero mi nueva variable y le pongo machos y después hembras. Como no tengo una columna de hembras, hago directamente pichones menos machos, y eso van a ser hembras. ¿Sí? Entonces, por eso lo escribo de esa forma en la línea 29. Y luego fíjense que acá es para chequear, esto puedo empezar a ver en la línea 30, le digo, decime el table de fnum. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Me tabula la cantidad de veces que aparece cada una de esas hembras. ¿Sí? Entonces, la hembra 1 aparece 3 veces. La hembra que se llama 4 aparece 3 veces. La hembra que se llama 9 aparece 3 veces. Y así. Fíjense, la hembra 16 aparece 4 veces. ¿Sí? Entonces, con eso veo cómo es mi diseño. Fíjense que la hembra, por ejemplo, 139 aparece solo 2 veces. Y podría hacer lo mismo para grupo para ver que no haya duplicaciones o problemas. ¿Sí? ¿Para qué hago esto en la línea 31 y 32? Fíjense que le pido el rango y me dice el rango va de 1 a 1. Para saber que no tenga problemas de duplicación entre variables, ¿sí? Que no me aparezca un nido 2 veces o información duplicada. Sé que 2 nidos no se llamen de la misma forma. Por más que no lo use, es una forma de chequear la información, siempre pedirle cuál es el rango y la variación. Ok. Si esto fuese todo independiente, si yo solo tuviese un dato por nido, ¿cómo lo cargaría? Como si fuese un GLM, como está en la línea 34. Fíjense que le pedimos, corremos el GLM, en donde nuestra variable respuesta es bsrtot, ¿sí?
en función de año, día juliano y PCA hembra. Supongan que no nos interesan las interacciones. El set de datos es data y la familia de distribución de error es binomial. Cargamos ese modelo y lo corremos. Fíjense que ahí tenemos la salida. Nos aparece intercepto, año 2005, año 2006, año 2008. ¿Qué es intercepto entonces? El nivel que no está. Año 2004. Luego me aparece día juliano de JSTD, que acuérdense que está centrada y estandarizada. Entonces, ¿cuál es la relevancia de eso? Que si yo quiero hablar de la hembra promedio de la población, multiplico ese valor por 0. Entonces es como no incluir ese valor en la predicción. ¿Sí? Y para PCA hembra es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy hablando del tamaño del cuerpo de la hembra promedio de la población, porque es un eje de un PCA. Entonces, si yo quisiese, por ejemplo, decir cuál es la razón de sexos o la proporción de sexos que tienen las hembras en el año 2004, en promedio, sería hacer la función complementaria al logit de 0,19, ¿sí? Porque es año 2004, es el intercepto, y le tendría que sumar el término de día juliano y de PCA hembra. Pero si yo hago referencia a la hembra promedio de la población, ya está centrado en 0 esa variable de JSTD, ¿sí? Entonces es como multiplicarla por 0 si hablo de la hembra promedio. Y lo mismo para PCA hembra. Entonces directamente la predicción de la razón de sexos para una hembra que reproduce en el año 2004 es hacer la función complementaria al logit para 0,19. Así de simple. Si fuese para el año 2005, sería hacer esa función de 0,19 menos 1,24. Menos 1,24. Si la quisiese hacer para el año 2008, sería hacer esa función de 0,19 menos 0,097. ¿Sí? Si yo quisiese hacer esa predicción, por ejemplo, para una hembra que reproduce en el año 2004, en el pico de la población, o sea, en el momento de la reproducción de día juliano, pero esa hembra es de un tamaño corporal chiquitito, supónganse que su score de PCA es no sé, menos 100, ¿sí? El valor de PCA ya no es, de esa hembra no es 0, sino supónganse es menos lo que sea, tendría que hacer, si es para el año 2004, es la función de 0,19 más 0,05786 por el tamaño que tenga esa hembra. ¿Sí? Entonces, de esa forma voy construyendo la predicción. Tenemos la devianza nula, devianza residual. Con esto tenemos cuánto explicaría nuestro modelo. Perfecto. Ok. ¿Qué pasa en este set de datos? Yo no tengo un dato por hembra, sino que tengo 3 o 4 datos por hembra. Entonces, todos estos datos, cada uno de estos datos no son independientes entre sí, porque vienen de una misma hembra. Entonces, yo tendría que incorporar la identidad de la hembra como un efecto aleatorio. ¿Cómo hacemos eso? Como está en la línea 38. Fíjense que la función de ajuste ya no es GLM, sino es GLMER. Sí, lo que hace esto es ajustar un modelo mixto, ya no un GLM, sino que tengo efectos aleatorios. ¿Sí? ¿Cómo redacto mi modelo? Exactamente igual. BCR-tot en función de año, día juliano y PCA hembra. Lo único que le tengo que agregar es cuál es el efecto aleatorio. ¿Sí? Y ahí agrego cuál es el efecto aleatorio. Fíjense cómo redacté esto del efecto aleatorio. Me aparece entre paréntesis, ¿sí? Y me aparece separado por una barrita vertical. ¿Qué es esa barrita vertical? Me dice dónde está el efecto aleatorio. ¿Sí? La parte de la derecha me dice cuál es el efecto aleatorio al intercepto. ¿Qué implica eso? Que directamente este efecto aleatorio, este nivel del efecto aleatorio, se va a sumar como un término directamente a mi predicción al intercepto, como si fuese un término acá, que varía. Lo que está a la izquierda de la barrita vertical es un efecto aleatorio a la pendiente. ¿Qué quiere decir eso? Que
afectaría a esta ecuación como si fuese una variable que pueda tener diferentes pendientes. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver un poco mejor eso. Pero, ¿qué quiere decir eso en este caso? Yo lo tengo como efecto aleatorio al intercepto y a la pendiente no tengo nada. 1 es como tener una constante. Directamente quiere decir esto que no hay efectos aleatorios a la pendiente. ¿Sí? El único efecto aleatorio es al intercepto. Entonces, ¿qué implica esto? Que el nivel del efecto aleatorio acá se suma como si fuese una constante. ¿Sí? Entonces, los efectos aleatorios, por definición, van a tener distribución normal. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que hembras que tengan proporción de sexos típicas grandes, siempre pongan nidadas con muchos machos. Otras hembras van a poner nidadas promedio, donde no ponen ni más machos ni más hembras, y otras hembras van a tener un valor de FNUM bajo, ¿sí? Que va a hacer que año tras año, y independientemente de la condición física y de la fecha de reproducción, pongan siempre nidadas con muchas hembras, con pocos machos. Entonces, eso es lo que hace FNUM, que consistentemente las hembras pongan determinadas proporciones de sexo. Cuanto más consistentes sean las hembras, mayor va a ser la importancia de este término. ¿Sí? Imagínense hembras que siempre ponen machos, 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 machos. O hembras que ponen siempre hembras, hembras, hembras en su progenie. Este término, el efecto aleatorio, sería importantísimo. ¿Sí? Ahora, imagínense que esto no determina. Hay hembras que ponen, unos años ponen muchos machos, otros años ponen muchas hembras, no depende de la condición física. Este término no va a ser tan relevante, tan importante. ¿Sí? Pero eso es lo que me está diciendo FNUM. Es el nombre de la hembra y es el nivel del efecto aleatorio. ¿Sí? El set de datos se llama data, que es de mi variable, la familia de distribución de errores binomial, y esto al final de todo se lo pongo como un cortafuegos, ¿sí? Por si quiero trabajar con teoría de información, le digo qué medida tiene que tomar ante un n-action. ¿Sí? Si tiene una celda vacía, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces, en este caso le digo que corte, ¿sí? Que falle el análisis. Ok, ¿y esta función dónde se ubica? En el paquete LM4. ¿Sí? Entonces, cuando vayamos a trabajar con un modelo mixto, no viene la configuración de base, hay que bajar un paquete específico para hacer eso. Hay muchos paquetes, hay una gran diversidad de paquetes para trabajar con modelos mixtos. Nosotros vamos a ver algunas de ellas. Una de las más clásicas es este paquete LM4. Entonces, si ustedes tienen instalado este paquete LM4, cuando envíen la línea 37, ahí les va a cargar ese paquete LM4. Si ustedes no lo tienen instalado, ¿qué tienen que hacer? Van a Package, a Paquetes, Instalar, y acá le escriben LM4. Y ahí le dan Instalar y ahí lo instalan. Entonces, cargamos ese paquete, corremos el modelo como está en esa línea y le pedimos el resumen. Entonces, fíjense cómo es el resumen de un modelo mixto. Tenemos una parte que es muy, muy similar a la que vimos hasta ahora con los GLMs, una parte de efectos fijos. ¿Sí? Donde tengo intercepto, año 2005, 2006, 2008, día juliano, PCA hembra. ¿Sí? Más abajo tengo la correlación entre los efectos fijos. ¿Sí? Y acá arriba tengo cuáles son los efectos aleatorios. Me dice, ¿cuáles son los efectos aleatorios? FNUM. ¿Sí? Y me dice cuál es el valor de la varianza de ese parámetro que va directamente al predictor lineal. Obviamente, la varianza me indica cuán diferentes son las FNUM, las hembras. Cuanto mayor sea este valor de varianza, me está diciendo tus hembras son más diferentes, son más consistentes a nivel interno a lo largo del tiempo. Si tus hembras son totalmente variables en el tiempo y no tienen ningún patrón, este valor de variabilidad del efecto aleatorio va a ser cercano a cero. Conforme las hembras sean más rígidas y menos variables a lo largo del tiempo y más diferentes entre sí, mayor va a ser este valor. ¿Sí? Y acá me aparece el número de observaciones y el número de grupos.
Fíjense, número de observaciones que serían la cantidad de nidos que tengo. Número de grupos que son la cantidad de hembras que tengo. Entonces, si esto hubiese sido un GLM, yo estaría teniendo 123 nidos de 123 hembras. Al ser un modelo mixto, yo tengo 123 nidos, pero estos vienen de 36 hembras, no de 123 hembras diferentes. ¿Sí? Entonces, por eso recurrí a un modelo mixto. ¿Sí? Y acá les aparece el valor de acá y todo eso. Ok, fíjense qué pasa cuando piden plot de esto. Aparece solo un gráfico diagnóstico, ¿sí? Directamente les da el gráfico de los residuos en función de los ajustados. Y fíjense por qué aparecen 4 líneas. Porque son los 4 valores posibles que voy teniendo, ¿sí? Como de valores ajustados. Entonces, es 0 machos de 3 huevos, 1 macho, 2 machos o 3 machos de 3 huevos. Por eso son como 4 grandes líneas que veo. Cuantos más estados intermedios yo tuviese, esto se va a parecer cada vez más a una nube de puntos. ¿Sí? Y esto es lo que les decía. Cuando ustedes tienen un modelo lineal generalizado con una distribución de errores de binomial con pocos estados, estos gráficos como que son, no hay que pedirle mucho, como que no son del todo útiles porque son complejos de interpretar, sobre todo con tan poca variabilidad. Más adelante vamos a ver paquetes específicos para hacer gráficos diagnósticos, ¿sí? Pero vean que lo que aparece es como una tendencia de 4 líneas grandes, ¿sí? Ok. En la línea 42 lo que extraje es ver la verosimilitud del modelo. Si multiplican eso por 2, por menos 2 veces, y le suman el número de parámetros, van a ver que le da el criterio de Akaike. ¿Sí? O sea, si ustedes hacen menos 166 por menos 2, les da como menos 333, supónganse, algo así. Y si a eso le suman más 2 por 7 más 14, les termina dando 346,7, que es el valor de la Akaike, ¿sí? Del modelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué había que hacer? Es una binomial. Como tengo una binomial que tengo que evaluar sobre dispersión. ¿Cómo hacíamos eso? La línea 43, la sumatoria de los residuos de Pearson, los elevamos al cuadrado y los dividimos por los grados de libertad residuales. Fíjense que acá tengo 123 datos, 123 casos, ¿y cuántos parámetros me estima mi modelo? Los que me aparece cuando le pedí el comando log-leak. Lo que pedí en la línea 42, fíjense, ahí me da la verosimilitud y los grados de libertad que me insume el modelo, ¿sí? Entonces, si hago el tamaño muestral menos los grados de libertad del modelo, me quedan los del residuo. Y si hago eso, fíjense que la sobredispersión me da 1.1969. ¿Sí? Otra opción de hacer esto es directamente usar un comandito y un pequeño script donde me hace esto automatizadamente y aparte me da un test de bondad de ajuste a la distribución. Entonces, en este caso, como tengo una binomial, me dice si rechazo o no el buen ajuste de sobredispersión a una binomial. Fíjense, esto está extraído de la página de Ben Volker, que es como un genio, que trabaja con modelos y con modelos mixtos. Entonces envían lo que está en la línea 51. Fíjense que todo eso es directamente lo que están haciendo ahí, que es generar una función. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esa función? Lo que tiene ahí adentro, que es estimar sobredispersión y compararla con una distribución teórica de chi cuadrado. Entonces, después ustedes directamente pueden extraer y dicen, cada vez que digan parámetro de dispersión, están ejecutando esta función. Entonces, fíjense qué pasa si ejecutan esta función para el modelo que creamos antes, en la línea 66. Generan una función que se llama parámetro de dispersión de BCR GLMM1. ¿Sí? Y al hacer eso, fíjense qué es lo que aparece. Les aparece un estadístico de chi cuadrado, un ratio, RDF y P. ¿Ratio qué es? Fíjense.
Es el factor de sobredispersión que calculamos a mano. ¿Sí? Entonces, el ratio es el factor de sobredispersión. Lo que aparece como C-hat, C gorrito en los papers. Bueno, el factor de sobredispersión. Y después este factor de sobredispersión, aparte de lo que calculamos a mano, nos puede dar un test de bondad de ajuste. ¿Cuál es ese test de bondad de ajuste? Tiene un valor del estadístico de chi cuadrado de 138.8 con 116 grados de libertad. Este estadístico con estos grados de libertad implica un p-valor de 0.07. Ese es el resultado. ¿Qué nos dice esto? Que nuestro ajuste del modelo casi se rechaza el buen ajuste de una binomial. Si ese valor de probabilidad fuese menor a 0.05, estamos diciendo que no ajusta correctamente una distribución de errores binomial. ¿Por qué? Por la sobredispersión. Pero no llegó a rechazarlo. Entonces, lo pueden usar como un umbral, en el caso que les interese, para no corregir por sobredispersión. La sobredispersión fue 1,19, pero no es lo suficiente como para decir que no tiene un buen ajuste a una distribución de errores binomial. ¿Sí? Ok. Entonces, el ajuste es bueno, podríamos analizarlo. Ahora sí. ¿Cómo lo analizamos? Siempre con el mismo protocolo. Orden decreciente de complejidad y de p-valor. ¿Qué tendría que ver? Primero las interacciones más complejas, luego las interacciones más simples, luego los efectos principales. Voy sacando parte por parte, siempre que saco de a una cosa por vez. ¿Por qué? Porque al sacar de a una cosa por vez, yo puedo decir cuánto afecta esa cosa. Si saco dos cosas a la vez, todo ese cambio que se dio, no sé a qué atribuírselo de todo. Entonces, por eso, siempre saco de a una cosa a la vez. En este caso, como no tengo interacciones ni triple ni las interacciones dobles, solo tengo efectos principales, evalúo a ese modelo sacando a cada una de las variables por turno y los comparo. ¿Cómo los comparo? Con la función ANOVA. Si esa comparación me da no significativa, quiere decir que lo que estoy evaluando no se justifica mantenerlo, lo puedo eliminar. Si la comparación me da significativa, quiere decir, no, lo que sacás perdés información. No lo puedes sacar. Es significativa la pérdida de información que tenés. Entonces, por eso lo debería dejar. Entonces, voy sacando cosas más intrascendentes a menos intrascendentes, pero sí que sean mayor p-valores de a una por vez. ¿Hasta dónde? Hasta donde ya no puedo sacar nada. Ahí se termina el análisis. Ok, ¿cómo haríamos? Corro en la línea 78, mi modelo, tengo tres variables, año, día juliano, PCA hembra. ¿Qué puedo sacar? Corro primero el mismo modelo sin año, luego corro el modelo sin DJSTD y luego corro el modelo sin PCA hembra. Y comparo cada uno de esos modelos versus el modelo completo, el que tiene todo. Entonces, fíjense, al hacer la primera comparación me dice, no, lo primero no lo podrías eliminar, tiene un p-valor de 0.016. Ok, veamos lo que le sigue después. Y al sacar día juliano te da un p-valor de 0.44. O sea, día juliano es como que no estaría afectando. Ok, pero todavía te falta evaluar otra cosa. Mirá si todavía es más intrascendente que día juliano. Al evaluar PCA hembra, fíjense que el p-valor es 0.441. Es casi tan intrascendente como día juliano. Pero siempre tiene que seguir el protocolo. ¿Cuál es el valor mayor de P? Día juliano. Entonces, ¿qué elimino? Día juliano. Entonces, ahí eliminan día juliano del análisis. ¿Ok? Entonces, mi nuevo modelo de trabajo ya tiene a año y a PCA hembra. ¿Se justifican ambas dos? ¿Incluirlas? No lo sé. Copio y pego ese modelo dos veces y le saco a año y luego le saco a PCA hembra y lo comparo. Entonces, año no puedo sacarlo y PCA hembra sí, tiene un p-valor de 0.466. Entonces, eso es lo que saco y eso es lo que reporto. ¿Sí? Entonces, me hago mi tabla con las significancias de día juliano, de PCA hembra y de año, que es lo que yo estoy evaluando. Todo lo que me propongo evaluar lo tengo que reportar. Entonces, ¿qué evalúo? Con el estadístico de chi cuadrado, con sus grados de libertad y con su valor de P. ¿Por qué estadístico de chi cuadrado? Porque no tengo sobredispersión. Es una binomial y no tengo sobredispersión.
Pero si yo evalué y era 1,19, sí, pero hice una prueba de bondad de ajuste y no la rechacé. O sea, no rechazo el buen ajuste a una buena distribución. ¿Sí? Entonces, por eso utilicé un estadístico de chi cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué reporto, por ejemplo, para la primera comparación en la línea 84? Día juliano tiene un valor de un estadístico de chi cuadrado de 0,57 con un grado de libertad y un p-valor de 0,45. Entonces, día juliano no afecta, no está relacionado significativamente a la razón de sexos, a la variación en la razón de sexo. ¿Sí? Y así voy armando mi tablita. Ahora me fijé que PCA hembra no se justifica y de la misma forma tiene un p-valor de 0,46. Ok, ¿qué me queda? Año. ¿Y año se justifica? No lo sé, pero lo tengo que evaluar de la misma forma que evalúo todas las variables. Pero solo tengo año adentro. Entonces, ¿contra qué lo comparo? Contra el nulo. Entonces, fíjense que lo comparo con la línea 96 con el nulo. Pero es el nulo de un modelo mixto. O sea, no es que pierdo la estructura del efecto aleatorio. Siempre sigo teniendo ese efecto aleatorio. Por eso es 1 más el efecto aleatorio. Entonces, corro ese modelo, lo comparo con la función ANOVA y ahí me da la significancia de año. Entonces, ¿qué me dice esto? Ojo, año no lo puedes eliminar. ¿Tengo alguna variable más? No, ya evalué las 3 que tenía y eso es lo que reporto. Año sí es significativo con un estadístico de chi cuadrado de 14,2, ¿sí? Con 3 grados de libertad. ¿Por qué 3 grados de libertad? ¿Cuántos niveles tenía el factor? 4. ¿Sí? Siempre recuerden, es n-1. Entonces por eso es 3 grados de libertad, porque tenía 4 años. Y el p-valor que toma es 0,0026. ¿Sí? Entonces hay diferencia entre años. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones biológicas de esto? Yo estudié la razón de sexo, la proporción de machos en las nidadas del cormorán imperial. No hubo variación con la fecha de reproducción, o sea, si reproducen temprano o tarde, eso no les afecta en la razón de sexo que colocan en sus nidos. Ni el tamaño de la hembra, o sea, no es que hembras grandes tuvieron diferente razón de sexo que hembras chicas. El tamaño de la hembra no fue relevante. Entre lo que sí encontré diferencias es entre los años de trabajo. Hay diferencias notables entre años de trabajo, entre los años, en la razón de sexo. ¿Cómo son esas diferencias? No lo sé, pero sé que son diferentes. ¿Ok? Pidámosle el resumen. Entonces ahí tengo el resumen. Fíjense que ya mi única variable es año y ahí tengo el criterio de información de Cadike. ¿Qué es lo que me faltaría ver? Entre qué niveles del factor hay diferencia. Pues yo ya sé que hay diferencia entre años, pero no sé entre cuáles ni cómo. ¿Cómo puedo hacer eso? Contrastes. ¿Qué paquete puedo usar para hacer contrastes? Hay muchísimos. Acá vamos a usar el MulComp. ¿Sí? Desde la línea 101 cargo el paquete MulComp. Si no lo tienen cargado en su versión de R, recuerden de instalarlo. Entonces van a paquetes, instalar y ahí le cargan el paquete MulComp. ¿Qué es lo que hago en la línea 102? Hago los contrastes. Genero un objeto que le doy cualquier nombre, contuno este, y la función es GLHT. ¿Qué hace la función GLHT? Hace una descomposición lineal de hipótesis a ser puestas a prueba. ¿Sobre qué modelo lo hace? Sobre mi modelo mínimo adecuado, sobre el modelo que llega, el que solo tiene año. ¿Y qué comparaciones hago? Hago todas las comparaciones posibles de año. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué hago? Un test de Tukey. ¿Sí? Un TAKI. Hago esas comparaciones y ahí tengo el resultado. Y ahí interpreto las diferencias. Fíjense que solo hay diferencia en 2 comparaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias? Entre año 2004 y 2005 y entre año 2008 y 2005. Fíjense que por muy poquito, pero entre año 2006 y 2005 no hay diferencias. El p-valor es 0,052. Por muy poquito, pero no las hay. Ok, ¿y cuáles son las diferencias que encuentro? 2005 menos 2004 es negativo. ¿Sí? ¿Eso qué me dice?
que 2004 es mayor a 2005. Y eso es significativamente diferente. Y lo mismo que 2008 y 2005. 2008 menos 2005 es positivo. ¿Qué me dice que 2008 es mayor a 2005? Dicho de otra forma, ¿qué quiere decir? Que en 2005 es más bajo. Y es lo que veo en la salida. ¿Sí? Cuando veía la salida del R, fíjense que el nivel del estimador de 2005 es menos 1,24 respecto a 2004. Es el más bajo de todos. Entonces, ¿cuáles serían mis conclusiones? Que la cantidad de machos que hubo en los nidos del año 2005 fue menor a los años 2004 y 2008. En el resto de los años no hubo diferencias entre sí. Casi las hay también. En 2005 casi también hay menos machos que en 2006, pero no llegó a ser significativo esa diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían mis conclusiones biológicas? Yo estudié la proporción de sexos de las nidadas del cormorán imperial, la cantidad de machos que hay en el nido. Esa cantidad de machos que hay en el nido no se vio afectada ni por el momento en que reproduce la hembra a lo largo del año, ni por su tamaño. Lo que sí afectó es que hubo años que hubo variación en la proporción de razón de sexos. ¿Cuál fue particularmente? En 2005. 2005 fue menor a 2006, perdón, menor a 2004 y a 2008. ¿Sí? Y casi a 2006. Pero no hubo diferencias. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación de mi análisis. ¿Sí? Fíjense, esto es analizado por prueba de hipótesis. Podría ser exactamente lo mismo, pero por teoría de información. ¿Con qué lo hacemos? Supónganse que lo hacen con el paquete Mumin. ¿Sí? Entonces cargan el paquete Mumin y como es un modelo bien simple de 3 variables, solo efectos principales, sin interacciones, y como es a los fines del curso, hacemos todas las comparaciones posibles. ¿Cómo lo hacemos? Con el dredge, con la función dredge, que está en la línea 125. Entonces, comparamos los modelos y les pedimos que los ordene. Fíjense que mi mejor modelo consistente esto, está solo compuesto por año. No tiene ni a día juliano ni a PCA hembra. ¿Sí? El modelo que le sigue y tiene un W sub I de 0,48, el peso es el 48. El modelo que le sigue tiene a año y a el tamaño de la hembra. El que le sigue tiene